Hola, soy Elena Piña, pertenezco al proyecto de Ocean Dream y quería explicaros un poco en qué consiste. Bueno, el año pasado, sobre esta época, me detectaron un cáncer de mama. Después de un par de días de que todo tu mundo se vuelve del revés, decidí afrontar con serenidad y con fuerza la pelea que iba a tener contra la enfermedad. Sí que es verdad que durante el tiempo en que estuve en tratamiento, estuve navegando, me sirvió bastante de ayuda al seguir navegando siempre que pude. Y el respirar el aire del mar compensaba muchísimo los efectos malos de la quimioterapia que tiene sobre la persona. Yo encontré ahí mi vía de escape, me ayudó mucho. Fue precisamente este verano cuando estábamos en el barco, cuando vi la noticia de que buscaban gente para enrolarse en la tripulación del proyecto solidario Ocean Dream. Hice la solicitud a participar en la tripulación y después de pasar el proceso de selección, pues aquí estoy. El proyecto lo creó Natalia Enseñat mientras ella también estaba enferma de cáncer. Consiste en navegar desde Palma de Mallorca en un velero hasta la isla de Martinica. Se harán 2 escalas, una en Lanzarote y otra en Cabo Verde, y se ha puesto a la venta la distancia que hay desde Palma de Mallorca hasta Martinica, que son unas 4.000 millas, a precio de una milla 10 euros. Con esas millas, ¿qué se pretende? Recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Del año pasado como estaba, a poder ahora participar en una aventura, en un reto de este tamaño, para mí es increíble, ¿no? Habérmelo planteado el año pasado era impensable. Yo estoy aquí porque antes se ha podido investigar mi enfermedad y he tenido suerte y he tenido un tumor que ha sido muy investigado y hoy en día existe muchísimas posibilidades de que te cures. Es un poco un paralelismo. El enfermo de cáncer vive su enfermedad, su lucha, ¿no? Que hay días que tienes ahí el viento ¿no? Como si dijéramos, y vas con mucha energía, y hay otros días que estás hecho polvo, como si la calma chicha, ¿no? También es un modo de agradecer y de recaudando fondos, ¿no? que otras personas puedan tener posibilidades de salir adelante.